Gracias a todos y todas por invitarme a esta reflexión sobre esta mirada, esta nueva mirada de una nueva escuela del siglo XXI. La presentadora, que tengo aquí delante, ha mencionado un texto mío que hablaba de límites impuestos. Este día yo me basaba en este mundo, que este mundo es muy complejo, hemos aumentado en complejidad, y basándome en Edgar Morin, Edgar Morin nos dice que a veces los maestros, los profesores, desde inicial hasta la universidad, somos ciegos del conocimiento. O sea, no vemos más allá de nuestros límites, ¿no? Entonces yo basándome en Edgar Morin, el padre de la complejidad, que por cierto, ahora ha hecho 101 años, Edgar Morin, pues él comenta esta idea de que hemos de evitar en la escuela, en la educación, ser ciegos del conocimiento, intentar ver más allá de nuestros límites, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi intención un poco hoy, ¿no? Intentar ver más allá de nuestros límites. Yo, antes de proyectar un poco la presentación, les comento que últimamente, en el debate y reflexión que estamos teniendo en Europa sobre el cambio educativo, hemos descubierto una cosa que es muy elemental. Es que a veces ponemos mucho esfuerzo en la formación continua, en la formación inicial del profesorado, y nos olvidamos del contexto donde trabaja, ¿no? Hemos llegado a una conclusión casi elemental, que es que para cambiar la escuela hemos de cambiar al profesorado y el contexto donde trabaja. Porque si no cambiamos el contexto donde trabaja, que es la escuela, comunidad de cambio, pues resulta que al final tenemos profesores muy informados, con maestrías, con doctorados, con cursos de capacitación, pero la estructura continúa siendo la misma, con lo cual este docente se ve un poco apretado, constreñido en trabajar en una realidad que es una realidad antigua, del siglo XIX o el siglo XVIII, ¿no? Lo digo porque las últimas experiencias de innovaciones, lo hago esto como preámbulo, pasan por no únicamente formar a los docentes en metodologías nuevas, sino cambiar la estructura escolar, cambiar la jerarquía, se ha comentado en los discursos iniciales, ¿no? O sea, cambiar las aulas, romper la puerta del aula, romper las paredes de las escuelas, hacer grupos interactivos, hacer grupos heterogéneos, trabajar rincones, trabajar competencias virtuales. Fíjense ustedes qué ironía, y con esto acabo este preámbulo, que en el fondo, cuando se creó la escuela, en el siglo XVIII, se dijo, ¿cómo vamos a agrupar a los niños y niñas? Y dijeron, pues lo vamos a agrupar por fecha de nacimiento. ¿Cuándo fueron creados? En un año, pues todos juntitos, del primero a... ¡Qué barbaridad! Esto se creó porque no sabían cómo hacerlo, pero ahora tenemos suficientes conocimientos, tanto de la neurociencia como la psicología, que los seres humanos somos diferentes. Los seres humanos aprendemos de forma diferente y aún tenemos los niños de 7 años todos juntos y 8 años pensando que todos son iguales. Señores, es la primera pregunta que les hago de reflexión, ¿no? Si no rompemos esto, en el fondo continuaríamos haciendo y teniendo un fracaso escolar con niños atrasados, con grandes problemas de aprendizaje, con lo cual esto se ha de romper, que es la estructura, la homogeneidad que se creó, digamos, en el siglo XVIII cuando nació la época industrial. Esto les comentaré posteriormente. Pero dicho este preámbulo, voy a empezar porque yo como docente universitario realmente podía estar ustedes trabajando pues casi 2 días hablando sin parar, ¿no? Voy a proyectar, si son tan amables, a ver si se ve bien. Aquí, un momento. Tengo un problema, a ver, de proyección. ¿Lo ven ustedes bien? ¿No? ¿Sí? Muy bien, doctor Bien la Francisco. diferencia. Pero, espera, ¿la ven? Esperen un segundo, porque yo tengo 2 pantallas y ¿la ven delante ustedes? Sí, A sí, ver, sí. sí, si la proyecto un segundo, es que aquí, vale, ahora la ven ustedes bien, ¿ven las dos o ven una? Una ¿Ven? solamente, doctor Francisco. Sí, espere, ahora, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Fíjense, vuelvo a repetir, agradecer la invitación de México. ¿Qué más quisiera yo que estar con ustedes ahora y después salir a cenar y tomar un tequila? Bueno, pero bueno, es imposible. Y además la virtualidad desde la pandemia nos ha facilitado, pues es verdad, hacer estas conferencias con ustedes que son muy agradables y nos permiten intercambiar opiniones, como decía un compañero, de las dos partes, ¿no? de este mundo, aunque nos une la lengua y la cultura, por Se supuesto, está ¿no? proyectando con vista previa, doctor, su presentación. ¿Vista previa está conectando? A ver. ¿Ahora? No. ¿Qué se Ahora ve? sí está bien. ¿Ahora está bien? ¿Sí? Ahora está bien, doctor. Muy bien. Bueno,
Pues quiero empezar con una serie de ideas previas, aparte de lo que he comentado con anterioridad. La primera idea previa de lo que voy a comentarles es que no vamos a hablar de esto. No voy a hablar de las competencias del docente moderno, no voy a hablar de paradigmas, no voy a hablar de modelos, ¿no? La tendencia a veces de los académicos es situarnos en la teoría y empezar a hablar de lo importante de las competencias actuales. No, señores, fíjense, esta niña dice, ay, no, por favor, y la otra niña dice, ay, no, qué horror, ¿no? Y después esta señora que está aquí abajo, que es una enfermedad que hemos descubierto en el 2000, a partir del 2000, que es en la formación la muerte por PowerPoint. O sea, los profesores matan a sus alumnos en la universidad y en secundaria de PowerPoint, ¿no? Se llama muerte por PowerPoint, ¿no? Si van a Internet van a encontrar pues muchos razonamientos sobre qué está pasando en la formación, que realmente nos estamos matando de PowerPoint, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una nueva escuela. Sí, yo me gusta mucho Einstein, las fases de Einstein, porque tiene algunas muy interesantes. Yo cuando hablo con maestros aplico esta. La locura es permanecer haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Porque tenemos muchos maestros que ya les va bien lo que hacen, lo han hecho siempre así, ¿no? O sea, lo han hecho siempre así. Es esta idea de, pero tú que llevas 30 años de experiencia o un año repetido 30 veces. No puede ser, no puede ser. La locura es haciendo lo mismo y esperar que los alumnos aprendan más, que haga un cambio en el país, que los aprendizajes sean más profundos, ¿no? Einstein tiene mucho, ¿no? Fíjense que aquí tiene una pequeña frase que dice, el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Esta idea de Einstein, en España, Miguel de Unamuno, que murió en el año 36 del siglo pasado, rector de la Universidad de Salamanca, un filósofo muy importante en España, con un libro precioso que quieren ustedes encontrar en Internet, que se llama Amor y Pedagogía, decía, cuando hablábamos de la nueva escuela, fíjense, en los años 30 del siglo pasado, decía, revolución de la enseñanza, lo que se ha de hacer es cambiar la mentalidad de los que enseñan. ¿Eh? O sea, que esta es la idea de Einstein, ¿no? O sea, no, si cambiar el pensamiento significa cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Y voy a entrar en esto. Por ejemplo, voy a entrar en la mirada crítica. Muy bien. Lo primero de la nueva escuela, fíjense que a veces yo comento de que es importante la metodología, es importante cambiar la evaluación, es importante cambiar la relación con el alumnado, es importante cambiar la estructura jerárquica de la escuela, es importante trabajar el género, la democracia, la solidaridad, pero es muy importante cambiar la mirada. Porque si un maestro o una maestra no cambia la mirada, en el fondo, que sería la actitud, pues no llegará. Aplicará técnicas como racionalidad técnica, pero no sentirá en su propio corazón, en su alma, que tiene que cambiar la mirada de ver al niño, la niña, el género, de ver la solidaridad, de trabajar la metodología, de trabajar, pero ¿por qué trabajar metodología diferente? ¿Y qué se consigue? O mejorar la evaluación, o la relación con los compañeros en la colaboración, ¿no? Fíjense qué interesante la mirada, que esto de la mirada no es nueva, no es nueva. Fíjese que Platón, lo van a leer ustedes, dice en boca de Sócrates en el libro séptimo de la alegoría de la caverna, que no es buen y verdadero docente quien no enseña a cambiar la dirección de la mirada de su alumnado. Bueno, ahora podríamos decir en el siglo XXI de que en el fondo es la actitud. Bueno, muy bien, pero a mí me encanta esta idea de la mirada, ¿no? ¿Cómo miras tú tu profesión? ¿Eh? ¿Qué pasión le pones? Fíjense qué interesante, para ser un poco moderno, le he puesto en el chat GPT la frase de Sócrates, a través de Platón, y me dice, en resumen, el chat GPT, la cita de Platón destaca la importancia de un profesorado que no solo transmite conocimientos, sino que también tenga la capacidad de influir en la forma en que sus alumnos ven el mundo. Pues mire, el GPT, ya saben ustedes que es muy mentiroso y se inventa cosas, sin bibliografía, pero en este caso digo, qué interesante lo que me ha aportado. Pero sí es verdad. O sea, nosotros somos docentes, como decía Freire, yo no cambiaré el mundo, pero enseño a alumnos que cambiarán el mundo, ¿no? Esto sí que es de Paulo Freire, ¿no? Esta idea de que si no cambiamos la mirada de nuestros alumnos de cómo será mejor el mundo, aquí entraría lo que yo llamo competencias clave humanas. No enseñar únicamente los conocimientos académicos, sino también ser solidarios, la perspectiva de género, la relación con los hombres y las mujeres, el respeto a la naturaleza, al medio ambiente, esta pacificación del hombre con la naturaleza que es fundamental, los derechos humanos,
a ser democráticos, todo ello. En Europa estamos hablando de los planes de magisterio sobre el tema de competencias clave humanas. Enseñamos competencias de un tipo técnico, pero necesitamos las competencias clave en el siglo XXI, ¿no? Bueno, Marcel Proust, en el siglo XIX, al final les decía, el verdadero viaje del descubrimiento empieza con una nueva mirada. Y fíjese, me voy a remontar al Tao Te Ching, al Tao Te Ching, que en el texto suyo dice, oriental, cuando cambias tu manera de mirar la escuela, lo de escuela es mío, él dice, cuando cambias la manera de mirar las cosas que miras cambian. Bueno, aquí tenemos la idea de la mirada. Yo les ruego que en esta conferencia ustedes intenten cambiar la mirada. Si yo al final de esta conferencia a alguno de ustedes le he podido cambiar un poco algo de esa mirada, ya me daré por satisfecho, porque realmente esto es lo fundamental en el campo educativo, ¿no? ¿Cómo ves tú todo esto? ¿Cómo ves la escuela, tus compañeros, la comunidad, los padres, la relación, el aprendizaje, ¿no? Empecemos. Se ha mencionado Paulo Freire, yo también soy un enamorado de Paulo Freire, por supuesto. Además, yo tuve el privilegio de tenerlo en Barcelona cuando yo era director de la Escuela de Formación del Profesorado, que vino, le hicimos doctor honoris causa, y yo la acompañé durante toda la semana a Paulo Freire, ya mayor, y fue una cosa muy interesante e impactante que lo recordaré toda su vida. Hasta tenemos la grabación de su conferencia en una sala llena de tanta gente, con tantos maestros que lo escuchaban, ¿no? Y en esta idea, ¿no? Paulo Freire lo he comentado, la educación no cambiará el mundo, sino que cambiamos a las personas que van a cambiar el mundo, ¿no? Esta idea de Freire, ¿no? Muy bien. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué cambiar la escuela? ¿No? Si ha funcionado tan bien, hay gente que lo dice, hay padres que dicen, diga, ¿para qué cambiar la escuela? Si yo soy abogado o soy médico y he ido a una escuela tradicional y no ha pasado nada. No, oiga, no. El cambio es muy vertiginoso en el siglo XXI. Se ha de cambiar la escuela y la forma de aprender. Si no, tendremos mucho más problemas en la realidad social, de drogadicción, de violencia. Hemos de evitar todo ello. La escuela, nosotros tenemos un compromiso muy importante de hacer unos ciudadanos democráticos, solidarios, con perspectiva de género, que cambien la sociedad, no la perpetúen, ¿no? ¿Y por qué? Yo les he colocado unas cuantas cosas del siglo XXI, que nos llevan a este cambio de esta nueva escuela. Se ha hablado un poquito, ¿no? Esta escuela antigua, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de este cambio de racionalidad. Hay un cambio de racionalidad, ¿no? Aparece la tecnología, no lo podemos evitar. Ahora tenemos el debate de los celulares, el debate de la inteligencia artificial, bueno, a ver cómo lo tomamos, ¿no? El tema de la importancia del sujeto y la autonomía docente sí que es importante, ¿no? Porque fíjese que estamos comprobando que el cambio fundamental de la escuela es fundamental, es el alumno. El que ha cambiado durante 20, 30, 40 años es el alumno. El alumno no tiene nada que ver, este alumno, no sé ustedes en México, pero aquí tenemos un debate de que el alumno que tenemos a las escuelas, en primaria y secundaria y en universidad, es diferente, tan diferente que hay maestros y maestras que no acaban entendiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Otro tema es la importancia de la colaboración o la colegialidad participativa, no la colegialidad artificial, que es hagan esto porque lo manda el gobierno, sino hacemos esto porque nos interesa hacerlo a nosotros en nuestro contexto, que se llama colegialidad participativa. El tema de las competencias hoy día están, hoy día se habla más de ambientes de aprendizaje, pero bueno, sí que es verdad que estamos en un mundo más complejo, la incertidumbre, y si las competencias se trabajan bien, llegamos a una escuela diferente también, Y una cosa muy importante es que, y ahora les voy a decir una cosa que a lo mejor a ustedes les sorprende, ¿no? El importante en la escuela no es el maestro. En la unidad de cambio no es el maestro. La unidad de cambio es la escuela. Esto lo sabemos hace mucho tiempo, mucho tiempo. La unidad de cambio es la escuela. Por eso formamos en las escuelas, en los territorios. Aparece toda una teoría de ir al colectivo, ir al centro, ir al territorio, en las escuelas, hacer proyectos de cambio, porque la unidad de cambio es la escuela. Y esto lo sabemos de los años 2000 y 90 con una investigación de la OCDE, del informe Boland, ¿no? Que nos viene a decir, señores, no formen a los maestros aisladamente, porque les van a llenar de títulos y papeles. Formen a los maestros en el contexto de la escuela. Porque ya sé que esto lo saben ustedes, vamos a ver un vídeo, por favor. Me van a decir si se oye bien, ¿Se oye bien? Hacer un fuego, ¿Sí? cazar,
recolectar plantas comestibles, fabricar recipientes y armas. Nuestros antepasados aprendían unos de otros las actividades de la vida cotidiana. Los conocimientos se adquirían a través del contacto con los demás y la repetición. Hasta que miles de años después se inventó la escritura, la primera gran revolución en el aprendizaje. Entonces, los textos comenzaron a vehicular buena parte del conocimiento. También cambiaron, claro, las cosas que aprendía la gente. Nacieron las primeras escuelas. En ellas, un individuo, el profesor, tenía unos conocimientos que dictaba a una serie de alumnos, que los aprendían. En el siglo XVIII, cuando se produjo la Revolución Industrial, se comenzaron a regular los sistemas educativos. El objetivo era preparar a los trabajadores que luego estarían a cargo de las cadenas de montaje en las fábricas. Individuos que hacían lo mismo una y otra vez durante muchas horas al día. La escuela que se inventaron seguía ese patrón. Todos los niños repetían y repetían de memoria determinados conocimientos. Un proceso estandarizado y lineal, en el que les enseñaban aquellas materias que se consideraban útiles para la recién nacida economía industrial. Es el modelo que ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, ya no nos sirve, porque el mundo, en el último medio siglo, ha cambiado radicalmente. Los avances espectaculares que se han producido en ciencia y tecnología han hecho, por una parte, que pasemos de ser una sociedad industrial basada en la producción masiva de objetos a una sociedad de servicios y de información, en la que el motor son las ideas y la creatividad, la capacidad de inventarnos nuevos oficios más acordes al siglo XXI. Y por otra parte, los descubrimientos científicos nos han permitido conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro, el órgano encargado del aprendizaje, y descubrir algo que los griegos ya sabían, que no aprendemos repitiendo, de memoria, sino haciendo, cuando nos emocionamos. Por eso, hay que transformar la escuela de arriba a abajo. Necesitamos un sistema educativo que mediante el aprendizaje social y emocional fomente la educación personalizada, que potencie el desarrollo de cada individuo, que estimule la creatividad, la pasión, la energía, el talento. Porque nuestro futuro está lleno de nuevos retos que requerirán nuevas soluciones, y estas dependerán de cuán creativa, vital y variada sea la gente. Y también feliz. Y para ser feliz necesitamos realizarnos y desarrollarnos, descubrir y cultivar aquello que nos motiva y hace sentirnos bien. Bienvenidos a la escuela del siglo XXI. Ahora escuchen a este alumno. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito, pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos TDA, porque creen que no atendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema y necesitan pastillas. ¡Todo pastillas! Pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos. Porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas. ¿Por qué en lugar de darnos pastillas no intentan motivarnos? Para que seamos creativos, para que inventemos, para que soñemos. Que nos den ganas de aprender. Pero si vivimos en una época súper chula, tenemos el mundo a nuestro alcance, con un clic. Yo me paso horas navegando por internet, mirando vídeos, jugando. No sé, es que en el cole me duermo. Piensen en ello. Voy a hacer un silencio, porque piensen en ello. No sé si están de acuerdo en el vídeo y lo que este niño dice, pero realmente es cierto de que necesitamos un cambio en la escuela profundo, ¿no? Ya sé que ustedes ahora no participan,
pero estuviéramos en una clase les diría, díganme qué piensan, reflexiones sobre el tema de lo que ha dicho este niño, ¿no? Bueno, fíjense, yo he colocado esta, que si tú eres maestro o maestra y quieres cambiar el sistema educativo, cambia tú. Cambia tú, esta idea de que al final es esto de la mirada, ¿no? Claro, todo esto ¿dónde nos lleva? Claro, nos lleva a modificar concepciones, actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas educativas, ¿no? Fíjense qué interesante Heráclito, es una frase de Heráclito que yo utilizo a veces, que dice, viene a decir que todo cambiará en el mundo, excepto el cambio. Pero Heráclito, ya en el siglo V a.C., decía, lo único que permanece invariable en el cambio es el propio cambio. Con lo cual esta idea de que todo cambiará, señores, que todo cambiará, todo está cambiando de forma vertiginosa, excepto el cambio, ¿no? Claro, y más cosas, que nos lleva a una mirada crítica. Por ejemplo, ya se dice en el vídeo, a romper la concepción clásica, lo que hemos llamado racionalidad técnica, que ahora les comentaré. Ahora estamos en una racionalidad práctica y nos acercamos a veces a la racionalidad crítica, por supuesto, ¿no? Siguiendo un poco la teoría de Habermas, ¿no? Claro, ahora ¿en qué nos encontramos? No sé ustedes, pero ¿qué nos encontramos? En la mayoría de ciudades, escuelas, contextos sociales multiculturales, multilingües, de incertidumbre, de complejidad, de diversidad. Hay un tema interesante, que no sé si ustedes lo padecen, nosotros sí, que es el desmoronamiento en el siglo XXI de las instancias clásicas de socialización. Cuando yo era niño, hace muchos años, había instancias clásicas de socialización, por ejemplo, la iglesia, por ejemplo, la comunidad del barrio, la asociación de vecinos, el Ateneo, la familia. Claro, todo esto se ha desmoronado. O sea, la escuela se hace cargo de muchas cosas que antes hacían elementos sociales. Pues no sé, no digo únicamente la iglesia, sino el tema, los ateneos, las asociaciones, las familias. No sé ustedes, pero las familias, como dice un compañero, no son lo que eran. Por eso hablamos de comunidad. Hablamos de comunidad, porque el chico, el niño o la niña, cuando sale de la escuela, lo que ve es un contexto comunitario. Y si realmente hay droga, acabará drogándose. Si realmente hay delincuencia, acabará delinquiendo. Con lo cual, esta idea de decir, señores, se ha desmoronado la instancia de clásicas de socialización de la generación anterior. Entonces, la escuela tiene que asumir nuevos papeles, ¿no? Y esta idea de la importancia de la colaboración profesional. Hay una frase que dice, señores, señoras, el maestro, la maestra, que se quede solo, se acabará muriendo solo, aunque sea de asco y cansancio. Es una frase, porque necesitamos a los compañeros. Es la colaboración profesional. Ya no existe esta idea de me cierro en mi aula con la puerta cerrada y hago lo que yo quiero. No, señores, no. Esto se ha de acabar, ¿no? Y aparecen las redes de intercambio, entre ellos el WhatsApp y otros elementos. Muy bien. Y aprender en una escuela del siglo XXI. ¿Cómo está influyendo todo esto que estamos viendo en las escuelas? Y lo importante, cómo nosotros y nosotras, maestros y maestras, profesores y profesoras de cualquier nivel, reaccionamos ante esos cambios. ¿Nos conformamos o intentemos cambiar la realidad, ¿no? Y al final llegamos a la última pregunta, ¿y cómo podríamos mejorar la escuela para mejorar la enseñanza y el aprendizaje? Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo son formar individuos ciudadanos democráticos, solidarios, con conocimientos, por supuesto, de respeto. Entonces, claro, ¿cómo mejoramos la enseñanza y el aprendizaje? Nuestra finalidad es muy importante. Como dice un ministro en la República Española, los maestros y maestras son los primeros ciudadanos de la República. Es cierto que después el fascismo lo fusiló, pero bueno, en principio esta frase de que los maestros y maestras son los primeros ciudadanos de la República, porque forman a todos los niños y niñas de toda la República, con lo cual, como decía una compañera, sí que somos importantes, ¿no? Bueno, esto también lo decía Mafalda un día, con Quino, decía, sí que son importantes los maestros porque forman a todo el mundo, ¿no? Muy bien. En fin, ¿qué podemos hacer en estos tiempos para mejorar la escuela y la enseñanza actual y del futuro? Recuerden la frase, los nuevos retos que tenemos, estos que hemos comentado, no se solucionan con soluciones viejas. No se solucionan con soluciones viejas. Hay algunas que sí que sirven, por supuesto. Cuando hablamos de técnicas Freinet, técnicas Montessori, de Crowley, de centros de interés, globalización, claro que sí. Hay cosas que son antiguas y que nos funcionan, pero muchas no funcionan. Muchas no funcionan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está pasando? Ahora voy a hacer un poco de ironía. Basándome en Tonucci,
en Frato, amigo y de hace muchos años, Francesco Tonucci, el psicólogo, Frato como dibujante, hace esta especie de viñeta muy interesante del cambio. Dice, queridos enseñantes, estos nuevos programas han acabado con la era de las tarimas, de los pupitres alineados, de las lecciones transmisivas. A ver, repetid todos juntos, estos nuevos programas han acabado. Claro, el concepto, fíjense qué concepto interesante. Aparece un concepto que viene de Inglaterra, que es el formador experto infalible. La persona que piensa que ser maestro, profesor, es experto, ¿no? Y no. Hoy día no tenemos el monopolio del saber. Y hemos de pasar a una escuela donde el maestro no es formador experto infalible, sino es formador práctico reflexivo. Atención aquí que es interesante, ¿no? ¿Qué significa práctico reflexivo? Preguntarse constantemente lo que hago, por qué lo hago. Y si tengo fundamento. Hay muchos maestros que hacen las cosas y maestras que no saben por qué lo hacen, porque se hacía así. Se cogen el libro de texto, página 40, lectura después de ejercicio 1, 2 y 3. En México no, estoy hablando de mi realidad. Hombre, o sea que tú te han enseñado 4 o 5 años de licenciatura para ir a tu clase y decir, escojan el libro de Anaya o de lo que sea SM, ¿no? Vayan a la página 40, hagan la lectura del texto, después resuelvan el problema 4, 5, 6, después lo hacemos en la pizarra, después vamos al patio. Pero te han enseñado esto. ¿Para esto eres maestro tú? No, hemos de pasar a ser un práctico reflexivo. Es decir, lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? Si no sabes por qué lo haces, ves a buscar la fundamentación de lo que haces, ¿no? Porque hoy día tenemos mucho conocimiento, mucha información para saberlo, ¿no? Fíjense, el profesorado dice aburrimiento y dice ¿no? Bueno, fíjense, ahora que está la formación continua, muchos profesores tienen un poco de manía a la formación continua por la forma en que se la han dado. No porque es importante la formación continua, sino porque la forma en que se lo ha dado ha generado un odio a la formación porque tenemos un exceso de expertos infalibles y no de prácticos reflexivos trabajando con el profesorado y con los alumnos. Disculpen, yo le pongo mucha pasión al tema porque me lo creo y es mi vida lo que estoy explicando, ¿no? Claro, la muerte por PowerPoint. Claro, yo siempre digo, señor, menos expertos infalibles y más prácticos reflexivos, ¿no? La muerte por PowerPoint es una prueba palpable del experto infalible. Vayan ustedes a la universidad, no digo ya la UNAM, ¿no? Que es una máquina, ¿no? Sino a cualquier universidad, verán cómo los alumnos que están formando para ser maestros están muchos muriendo de PowerPoint, con lo cual están aprendiendo lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces yo siempre digo a los maestros, ¿tú quieres ser recordado o maldito? Fíjense qué interesante. Ahora ustedes que están aquí, que son muchos, si les preguntara yo a ustedes, piensen en el mejor maestro o maestra que tuvieron a lo largo de su vida, desde inicial a la universidad. Piensen uno o una, busquen uno. Si alguien no lo tiene, pues pobrecillo, pero bueno, en principio busquen uno. Cuando encuentren uno, mírenme la mano. Voy a basarme en la investigación de Lee Schulman, que dice que los maestros y las maestras tenemos como 5 componentes en el campo de la educación. Uno es el conocimiento técnico, saber la asignatura y saber. Otro es el conocimiento pedagógico. Otro el conocimiento cultural. Somos hombres y mujeres cultas. El peor país del mundo sería aquel que tiene maestros incultos, porque el maestro inculto o la maestra inculta reproduce la ideología dominante. En este caso, a veces el maestro inculto reproduce el libro de texto, se coge el libro de texto, ¿no? Entonces, el maestro es una persona culta. Y Schulman decía, y también no únicamente el componente cultural, sino el componente contextual. El maestro, hoy día hablamos, fíjense, el cambio de la escuela pasa por lo que hablamos del maestro comunitario. Ahora estamos haciendo un texto nosotros en mi grupo sobre el maestro comunitario. El maestro de escuela ha desaparecido. El maestro es un maestro comunitario que trabaja con la comunidad, porque los problemas de muchos chicos y chicas no está en la escuela, está en la comunidad, en que nacieron con esta familia, en este contexto, en este barrio, con esta gente, y está condenado a la exclusión social. Y esto lo sabemos ahora, en el siglo XXI, con lo cual, si tú eres maestro, no únicamente has de trabajar la matemática, la lengua, sino has de trabajar con la comunidad. Fíjese qué interesante lo que decimos nosotros. El maestra comunitario ha de intentar convencer a la comunidad que defienda las mismas ideas que está defendiendo
él en la escuela. Y cuando hablamos de comunidad, hablamos de hablamos de padres, familia, asociaciones, hablamos de escuelas de música, escuelas de gimnasios. Señores, porque nos desborda hoy día todo ello, ¿no? Con lo cual, y el quinto es el componente cultural. Lo voy a repetir, pues, mire, componente conocimiento, pedagogía, cultura, contexto y actitud. Personalidad, cómo soy yo, cómo trato a mis alumnos, cómo me dirijo a la gente. ¿Qué piensan? No les voy a preguntar, pero en la investigación de Lee Schulman, cuando hace esta idea, piensen en el mejor maestro o maestra, a que no saben qué componente predomina. Salen todos. Maritere, tú estás aquí delante mío. Te pregunto a ti, solamente a ti. ¿Qué piensas qué componente predomina en la investigación? ¿Qué componente destacaría? Bueno, a mí me parece, por el ejercicio tan interesante que usted nos plantea en este momento, me viene el componente actitudinal. Correcto, claro. En la investigación se demuestra que aparece todo, pero que recordamos a los buenos y buenas maestras por el componente actitudinal, por la forma en que nos trataron, por la forma en que se dirigieron a nosotros, por la forma en la amabilidad es igual, la forma de preocuparse de nosotros, ¿no? ¿Saben cómo se llama esto hoy día? Que es la relación, que, mire, aquí lo dice, lo voy a explicar. La relación condiciona el contenido. Señores maestros y maestras, la relación que tenemos con nuestros alumnos condiciona el contenido académico. Lee Schulman demostró que los alumnos y alumnas aprenden mucho más de ti cuando tienes una buena relación con ellos y aprenden menos de ti, aunque aprueben, cuando tienen una relación mala, despótica, humillante, de maestro jerárquico, de maestro autoritario. Aquí, no, señores, no, esto ha cambiado. Y esto además, fíjese que estaba hablando porque en Estados Unidos está trabajándose bastante esta idea de la relación condiciona el contenido, ¿no? O sea, hay varias premisas hoy día internacionales de la nueva escuela. El alumno es sujeto de aprendizaje, no objeto de enseñanza. La segunda es la relación condiciona el contenido. Y la tercera es siempre que haces una clase, has de crear un clima de participación y diálogo, que no significa trabajar en grupo, significa que la capacidad de participar, de discutir, son principios básicos hoy día de una nueva enseñanza, de una nueva escuela, que además en muchos países se está practicando. Nosotros estamos teniendo la imagen de los países nórdicos, que es verdad que están haciendo cosas muy interesantes, pero parece que hay una diferencia. Ellos son pocos y ricos y nosotros somos muchos y pobres. Y entonces nos cuesta mucho más hacer los cambios que desearíamos, ¿no? Pero bueno, con lo cual, recuerden, la relación que tiene usted con su alumnado condiciona el contenido académico. Qué interesante. Esto antes no se sabía. Al revés, a los maestros se les decía, tú has de ser lejos, a la tarima, con la mesa, ponte detrás, los alumnos en fila. Y entonces, trátalos duro, ¿no? Como decía, bueno, un maestro que tenía yo, la frase famosa, aquí en España, no sé, en México, es la letra con sangre entra. No sé si ustedes utilizan esta frase. Aquí se decía, la letra con sangre entra. Bueno, pues no, hoy día decimos que no. La letra no entra con sangre, por desgracia, porque aquí tenemos tantos problemas en el PISA de comprensión lectora de aquellos que enseñan la letra con sangre, porque los alumnos aprenden a leer, pero no a comprender lo que leen, ¿no? Que es un problema internacional actualmente. Bueno, voy a continuar porque si no, no acabaré nunca. Fíjense, lo que no puede ser es clases mecánicas, aburridas, antiguas. Esta idea de 30 años de experiencia a uno repetido 30 veces. Me van a permitir una metáfora que yo utilizo, que es yo quiero que todos mis maestros, mis alumnos, todos mis compañeros sean en reserva. Pero y ya sé que ustedes, bueno, sí que tienen, ¿no? Pero no sé si ustedes conocen el vino de Rioja en España. El vino en España se clasifica, ¿no? Cuando sale digamos, de la bodega, en los primeros 5 años es un vino joven. Al cabo de 10 años es un vino crianza. Al cabo de 15 es un vino reserva. Y al cabo de 20 es un gran reserva. Son mejores y valen mucho más caros, ¿no? Pues los maestros y maestras somos como el vino. Hay gente que empezamos jóvenes, empezamos crianza, después reserva y hay pocos que llegan a gran reserva, ¿no? Que son los que nos recordamos como magníficos, ¿no? Como los premios Nobel de la didáctica que digo yo, ¿no? Pero ¿qué pasa en el vino? A mucho vino cuando a veces, ¿qué pasa por el camino? Que algún vino se avinagra, con lo cual hemos de evitar avinagrarnos. Ya sé que tenemos muchos compañeros avinagrados, esto yo siempre lo comprendo, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, que decimos, no del magisterio, pero en principio hemos de evitar
avinagrarnos, porque hay un momento de una edad que la gente se avinagra, ¿no? De no, tienes que continuar trabajando, tienes que llegar a reserva, aunque no llegues a muy reserva, ¿no? ¿Por qué? Porque el avinagrado, el maestro autoritario, lo que provoca es una cosa que está muy trabajada, que es aprendizaje superficial y olvido. Les voy a demostrar a ustedes, que son muchísimos aquí, cuántas cosas han olvidado de las escuelas que aprobaron. El otro día preguntaba a mis alumnos que son mayores, ¿quién se acuerda de hacer qué es una integral? Pues nadie decía que no sabía ni para qué servía, ¿no? O las derivadas, o la geometría analítica. Bueno, todos han aprobado, están en la universidad, todos han aprobado, son estudiantes. ¿Y qué pasa? Bueno, pues esto, aprendizaje superficial y olvido. Esto ustedes, seguramente como yo, lo habrán padecido, ¿no? De estudiar, como dice un compañero, estudiar no para aprender, sino estudiar para aprobar, ¿no? Estudiar, que al final es lo que provoca la escuela clásica, ¿no? Sobre todo cuando se va avanzando en la secundaria y en la universidad, ¿no? También en primaria, también en primaria. La cultura se introduce desde muy pequeños, Claro, ¿y qué debíamos provocar en las escuelas? Fíjense, un trabajo colaborativo, nuevas metodologías y evaluación. Una cosa muy importante que aparece ahora, que es tolerancia profesional. A veces los maestros y maestras pregonamos a los niños que sean solidarios, que no discutan, que no se peleen, que se ayuden, y salimos y estamos en las reuniones de profesores y nos matamos, perdonen, nos discutimos. O sea, no tenemos tolerancia profesional. Yo últimamente he comprobado que si en un grupo de maestros o maestras en una escuela no se toleran profesionalmente, no se puede llevar a cabo un cambio en la escuela. Es como si estuvieran, esto Herrera le llama balcanización, ¿no? No sé si han leído Herrera. Balcanización significa pequeñas luchas entre los maestros por tonterías, ¿no? Y le llama balcanización, ejemplo, los balcanes. Se van a entender y colocan balcanización, van a ver la teoría de Herrera, es muy interesante, ¿no? Él viene a decir que las escuelas a veces están balcanizadas, ¿no? Yo siempre digo, señores, hemos de aplicar tolerancia profesional. Nos hacemos mayores. La gente tiene problemas. Un día estás peor, un día estás mejor, un día te sientas mal, has tenido problemas con tus hijos o con tus hijas o con tu marido, con tu mujer o al revés, ha fallecido. Bueno, somos todos humanos, con lo cual tenemos que respetarnos y tolerarnos profesionalmente, porque cada uno es diferente, ¿no? Y el tema de metamorfosis lo estoy sacando del último libro de la UNESCO, me parece que lo colocaré, el informe de la UNESCO. El último de la UNESCO. Saben que UNESCO ha sacado el tercer libro, ¿no? Fue Aprender a ser, la educación es un tesoro, y ahora ha sacado el tercero, ¿no? Está internet gratuito. Ahora les pondré, me parece el texto lo he puesto. Y allí habla de que las nuevas escuelas, es un libro muy interesante de la UNESCO, es un informe diferente de Aprender a ser, que fue muy impactante, o la educación es un tesoro también. Reimaginemos, es un texto que está basado más en el profesorado. Se ha hecho un trabajo de casi 1 millón de profesores en el mundo sobre el tema. Lo van a encontrar en internet. Es muy interesante, pero muy interesante. Y allí se habla de la metamorfosis, porque ha sido coordinado por un portugués muy conocido, que él habla siempre de que la educación no se ha de cambiar, se ha de metamorfosis. Hemos de aplicar una metamorfosis, una radicalidad del cambio en la educación, ¿no? Bueno, después si acaso aparecerá, ¿no? Entonces, si tenemos que ir a reventar la escuela, entremos en más detalles. Vuelvo a si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Recordemos a él, ¿no? Bueno, pues no hagas siempre lo mismo. Claro, Freire. Fíjense qué interesante Freire, en el libro de Política de Educación, publicado en México, por supuesto, en el siglo XXI, está publicado en México, que hay un texto interesante, es cuando él nos habla de la identidad docente, ¿no? ¿Qué significa ser docente? Pero qué interesante esta frase de Freire, ¿no? Lo voy a leer porque realmente ustedes también lo pueden leer, por supuesto, pero no nací marcado por ser un profesor así. Me fui haciendo de esta manera en el cuerpo de las tramas, en la reflexión sobre la acción. Atención aquí, en la observación atenta de otras prácticas o la de prácticas de otros sujetos, en la lectura persistente y crítica de textos teóricos, no importa si estaba o no de acuerdo con ellos. Fíjese qué interesante, porque ¿qué estamos comprobando hoy día? Que me van a perdonar, yo hablo de mi realidad, disculpen la realidad de México, que los maestros no leen, las revistas de educación se están cerrando, las editoriales educativas no están vendiendo, quizás sea por internet, ¿no? O sea, con lo cual
no están observando a sus compañeros. Cuando hemos preguntado a los maestros mayores qué han aprendido a lo largo de su vida antes de la jubilación, la mayoría dice, he aprendido mucho de la formación, pero sobre todo de los compañeros y sobre todo aún más de los alumnos. ¡Oh, qué excelente! O sea, aprendemos de nuestros alumnos, de la observación y de nuestros compañeros, ¿no? La lectura y la reflexión sobre la acción sí que es importante, porque fíjense que decía yo que el tema de la reflexión sobre la acción es la investigación sobre la práctica, la investigación-acción. Lo que tú haces, ¿por qué lo haces? Si no sabes por qué lo haces, entonces vaya profesional. Es como si un médico no sabe qué está haciendo y por qué lo hace. Diríamos, no voy a este médico, ¿no? Pues los maestros a veces hacen muchas cosas que no saben por qué las hacen, porque siempre se han hecho así. Y esto no puede ser. Con lo cual, tenemos que reflexionar lo que hacemos, por qué lo hacemos y fundamentarlo. Sea en formación, en lecturas con compañeros, en Internet, en bases de datos. Muy bien. Con lo cual, algunos factores a reinventar. Repensar el papel de la escuela en los procesos de construcción de sociedades más justas y equitativas. Vuelvo a repetirlo. Esto es fundamental en los planes de estudio actuales nuestros que estamos trabajando en las escuelas. Esta idea el otro día lo estaba comentando exactamente ayer en una conferencia con Perú, de compañeros, ¿no? De que están pensando, modificando planes de estudio de formación inicial de magisterio, introduciendo esta idea de competencias clave humanas, que ya lo hace, digamos, los países nórdicos y más avanzados, ¿no? Esta idea de que, bueno, en el fondo nosotros, aparte de sean matemáticas, aparte de sean lengua, sociales, educación física, música, lo que ustedes quieran, nosotros intentamos que los alumnos sepan construir sociedades más justas y equitativas, ¿no? Con lo cual, la gran finalidad es esta idea de desarrollar una enseñanza democrática basada en la cooperación, en los valores, el éxito y no en la competitividad y el fracaso. Si ustedes tienen cierta edad, la escuela que a veces hemos vivido es una escuela competitiva y basada en el fracaso. El que no servía iba fuera de la escuela y se dedicaba, como dice un compañero mío en Andalucía, de niño con bicicleta. Niño con bicicleta. Hoy día podríamos hablar también de tantos hombres que van por la calle con bicicleta repartiendo pizzas o repartiendo cosas, ¿no? Excluidos del sistema educativo, ¿no? Porque la educación se ha basado en la competitividad y en el fracaso, cuando hemos de basarlo en la cooperación, el éxito. Esto ya está trabajándose mucho en el concepto de comunidades de aprendizaje, la idea de que hemos de intentar aumentar las expectativas de los alumnos, no rebajar las expectativas, sino, fíjense que yo tengo una frase que aplico a mis profesores jóvenes, es que cuando vayan a las escuelas, cuando vayan a la secundaria, a la primaria, a la universidad, traten a sus alumnos como seres inteligentes. A todos. Ya sabemos que hay de todo, ¿no? Pero trátenlos como seres inteligentes. Y esto hará crear expectativas de estos alumnos por aprender, ¿no? ¿Qué más quisiera un maestro que el alumno, como decía el niño, le enseñe las ganas de aprender, no las ganas de aprobar y las ganas de no aprender, ¿no? Claro, esta idea hoy día se habla de justicia y valores de convivencia, que esta idea de la educación debe trabajar para todos y todas, ¿no? Pero atención aquí, que hemos de superar muchas cosas, que ustedes también lo tienen, porque ustedes como yo, cuando han recibido formación, pues se le han inoculado como una inyección un ADN, sin darse cuenta. O sea, todos tenemos una mentalidad de un ADN profesoril, que llamo yo, o profesoral, como quieren llamarle, que cuesta mucho de romper. Me van a permitir el tecnicismo, es el sesgo confirmatorio. O sea, hay mucho maestro que tiene un sesgo confirmatorio, que es confirmarse a sí mismo que lo que hace está bien. Y esto es un problema. Es un problema, lo hemos comprobado. Hemos de romper este sesgo confirmatorio. Y esto es muy difícil porque se ha introducido sin darnos cuenta en la formación, en la forma de ver la escuela, en la estructura escolar, en la dirección escolar, en los claustros, en el trabajo jerárquico. Una perspectiva industrial que es de hace 2 siglos. 2 siglos. Y usted dice, ¿y qué es eso? Voy a poner otro dibujo de Tonucci para que lo vean claro. Mire, esto es, gráficamente es este dibujo, ¿no? El ADN profesoril, ¿vale? O sea, los chicos entran de una forma y salen todos iguales, ¿no? Y los que no salen iguales, pues son basura, son desechos, ¿no? Yo siempre lo he visto como un ejemplo clarísimo de esta perspectiva industrial. Seguramente algunos de ustedes en la escuela mexicana, supongo, lo habrán padecido. Esta idea de quién, bueno, el que sirve, hay una frase en España que dice, el que sirve, sirve, y el que no sirve, para cabo, ¿no? Es decir, que la idea está de desecho, ¿no? Entonces, ¿qué es la perspectiva industrial?
Lo tienen aquí. No hay contexto. Todos los niños son iguales. Todas las clases son iguales. ¡Qué mentira! Son iguales, pero ¿qué tiene que ver? México es un país inmenso. Pero ¿de verdad que el contexto es el mismo en todo el país? Es imposible, ¿no? Hay homogeneidad. Todos tienen la misma edad, con lo cual hay una graduación de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, que no se rompe, ¿no? Predomina la exposición, sobre todo con el libro de texto. La educación es simple, no es compleja, es simple. El mundo es simple, se enseña una simplicidad del mundo que no existe. Por eso los niños se aburren, porque viven un mundo que no es simple, que es complejo, familiar, económico, social, de tecnológico. No hay diversidad, hay selección. Se trabaja de forma individual. O sea, no sé ustedes de pequeños si trabajaron mucho en grupo, si trabajaron con compañeros. No existe el sujeto. Somos objetos. Bueno, no sé ustedes en la escuela. Yo llegué a ser, bueno, éramos objetos hasta todo, como en una jerarquía militar. Todos éramos iguales, con lo cual, bueno, me van a permitir, cállate ignorante y escucha al maestro que te va a iluminar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, ilumíneme, ¿no? Bueno, entonces esto tiene consecuencias nefastas en la educación que hemos de romper. Si no hay contexto, hay redundancia expositiva, hay jerarquía. No me atrevo a hablar porque si hablo y me hago ver, el director o la directora, mejor que me calle y no diga nada, ¿no? No sé, esto no pasa en México, pasa en España. La enseñanza es simple, no es diversa, es simple, todo es simple, no hay problema, el mundo es así, ¿no? El libro de texto, fíjense que una crítica, el libro de texto es que enseña que todos somos iguales y que todos los sitios son iguales. Se trabaja en un sitio y en otro lo mismo. Pues bueno, a mí cuando yo era joven de maestro estuve en un pueblo y claro, el libro de texto intentaba enseñar las vacas y en el pueblo ese vivían de ordeñar vacas y la leche y la carne. Entonces, ¿cómo yo iba a explicar las vacas a unos niños que estaban todo el día? Pues el libro entonces sabía explicar las vacas, cómo se ordeñan, es igual, ¿no? Hay una cultura de aislamiento muy peligrosa. Las consecuencias nefastas son el modelo de puerta cerrada. Modelo de puerta cerrada es la clase, en España decimos que es como el torero. Entra en la clase y dice, dejarme solo, ¿no? Y aquí soy el rey. Con lo cual, el modelo de puerta cerrada es muy peligroso. Hay un libro que tienen ustedes del malestar docente, de un catedrático conocido y amigo de Málaga que falleció hace poco de cáncer, ¿no? Que explica claramente que un problema grave de la mala educación es la incomunicación de los maestros que no comunican sus problemas y se los guardan porque están en su clase y no los comunican con los demás. Esta incomunicación, esta cultura del aislamiento es muy peligrosa y provoca mucho malestar y no pasa nada. ¿Y cómo que no pasa? Si tenemos niños muy diferentes, no compartimos los conocimientos, no compartimos. A veces yo digo a los maestros, señores, tienen que compartir todo, hablar de todo, aunque sea hablar de sus hijos, de sus nietos, hablar de sus problemas, tienen que hablar de todo, porque es como la vida misma, ¿no? Rompan la cultura del aislamiento, rompemos la homogeneidad y la graduación. Tienen que romper los niveles, hacer grupos interactivos, hacer grupos, si quieren, de matemáticas. Estamos trabajando. Miren, los niños tienen diferencias intelectuales y cognitivas en matemáticas y lengua, predominantemente. En sociales y naturales, los de la misma edad tienen elementos comunes. Pero la lengua y la matemática, si ustedes son maestros y maestras, es muy diferente de comprensión. Con lo cual, ¿por qué los tenemos todos juntos para enseñarles con edades de 12 meses, 10 meses de diferencia? Aquí sí que se hacen agrupamientos flexibles. Hoy día se está hablando mucho de codocencia, ¿no? O sea, a veces reunimos a los alumnos para trabajar un tema determinado a todos, después los separamos en pequeños grupos, un maestro se encarga de una cosa, otro maestro de otra, es lo que se llama la codocencia, que está introduciendo un fuerte en el siglo XXI en las escuelas. Vuelvo a repetir la idea, si no cambien ustedes únicamente a los maestros, cambien los maestros y el contexto donde trabaja, que es la escuela. De verdad, que esto es lo importante, ¿no? El otro día salía el tema ¿no? En un debate salía que hay mucho, en secundaria había 30 o 40% de gente que no iba a la escuela. Bueno, que hacía absentismo. Faltaba la escuela, no sé en México. En España tenemos un problema grave. Se ha reducido ahora, estamos en el 30 y pico, ¿no? Bueno, no van a clase. Es más divertido ir a la calle o a lo que sea que a la escuela, ¿no? De secundaria hablo, secundaria. Entonces,
decíamos, ¿qué está pasando? Pues un profesor dijo, oye, no pensemos únicamente que es un problema del alumno, es que a lo mejor cuando viene a esta escuela lo que se encuentra es una cosa muy, muy vieja, de pupitres, de sentarse, de una pizarra, de un maestro. Y si a lo mejor ya no le interesa ir allí, ¿no? Y por eso cada vez tenemos muchos alumnos que van, no quieren, no van, prefieren estar a la escuela jugando o lo que sea, ¿no? Que hagan lo que sea, ¿no? O mirando la tele, ¿sí? O jugando, yo qué sé, no quiero entrar, ¿no? O delinquiendo, ¿no? Bueno, es interesante esta idea, ¿no? O sea, pensemos un poco, ¿no? O sea, la culpa no está tanto a veces en ellos, sino en lo que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, relación de lo pedagógico a lo individual, esta idea de que el sujeto alumnado y el sujeto profesorado no existe, ¿no? Muy bien. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, en principio no podemos ir con certeza, como tantas veces hemos ido en el campo educativo, por el camino equivocado, ¿eh? Por el camino equivocado. A veces hemos aceptado cosas, como decía Edgar Morin, esta ceguera del conocimiento, ¿no? Has aceptado las ideas de otros, ¿no? Y te las has creído, ¿no? Y te las has creído, ¿no? Bueno, hoy día hablamos mucho de evidencias, ¿no? De evidencias científicas, ¿no? En el sentido que, bueno, que hay evidencias que no funcionan. Bueno, si no hay soluciones viejas para problemas nuevos, y este nos dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, vamos a entrar. Muy bonito, yo sí digo muy bonito, pero ¿cómo se rompe esa racionalidad en una nueva escuela? Claro, es una pregunta clave. ¿Cómo? ¿Cómo rompemos esta racionalidad? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué nos dice la investigación? ¿Qué nos dice la experiencia? Miren, los 6 principios, los he comentado alguno, los 6 principios del siglo XXI de la nueva escuela es: el alumnado es sujeto de aprendizaje. Con lo cual, hacemos la mirada diferente. No es que es objeto de enseñanza, sino que es sujeto de aprendizaje. Con lo cual, la metodología ha de provocar que ellos aprendan, ¿no? Empoderamiento. Atención aquí, empoderamiento. ¿Qué significa? Que en la escuela nos empoderamos. O sea, el profesorado es capaz de generar conocimiento pedagógico. Esto sale también de la idea de que no te fíes de las ideas de otro, de las impuestas, sino que colectivamente en tu contexto, en tu territorio, con tu escuela, tú puedes generar conocimiento pedagógico para cambiar esta escuela. Esta idea se llama empoderamiento porque los maestros han sido muy maltratados históricamente, mal pagados, maltratados, con formación básica, dándole poca importancia a la profesión. No, señores, no. Pues hemos conseguido en México que haya educación superior, en las normales, que tenían muchos problemas, ¿no? En las universidades. Bueno, hemos de conseguir empoderarse. O sea, es como si a un médico le dice, mira, vas a operar de apendicitis, espera, vamos a preguntar al experto cómo se hace. Hombre, por favor, ¿qué me está diciendo, no? O sea, en la nueva escuela nos hemos de empoderar. Hemos de crearnos que somos capaces de generar conocimiento pedagógico con los compañeros. Esta idea de que siempre en la escuela hemos de crear estructuras de participación y diálogo con nosotros, en la colaboración y con los alumnos. La escuela es un ecosistema importante de discusión, de diálogo, de participación, ¿no? Hay alumnos, en este caso en España también pasa, que tienen tantos problemas en la vida que la escuela es un sitio para ellos agradable. En el informe PISA, no dicen los diarios a veces que nuestros alumnos en el informe PISA son los que van más contentos a la escuela. De verdad, no es noticia, pero sí que es importante. ¿Por qué? Porque hemos ido creando una escuela donde ellos ven un clima agradable de participación, por supuesto de conocimientos, y tampoco de amiguismo. También hay castigos, por supuesto, ¿no? Esta idea de alinearse con el contenido. O sea, alinearse significa, el concepto aparece en Internet, lo pueden ver, alinear constructivamente es, ¿tú qué pretendes con tus alumnos? ¿Y qué actividades de enseñanza y aprendizaje estás haciendo para llegar a lo que tú pretendes? Porque si haces lo de siempre, llegas a lo de siempre. ¿Y qué es lo de siempre, señores? Copiar, repetir, memorizar. Entonces, si esto es lo de siempre, pues no hace falta. Hemos de conseguir otras cosas. ¿Y cómo haces tú? Cambiando la forma de enseñar, las actividades de enseñanza, las de aprendizaje y la evaluación, ¿no? Después, esta idea de, aquí aparecen muchas cosas, ¿no? Situaciones problemáticas en la escuela, lo que se hace porque se hace, metodología innovadora, la tecnología, ¿no? Y una cosa importante que aparece en los últimos tiempos, cuando aparece la neurociencia y nos dice que nuestro cerebro es importante que se emocione, y esto es muy complejo, tener en cuenta las emociones, el contexto del alumno, la diversidad y las experiencias de ellos.
A veces en chicos mayores decimos a los profesores, intentar partir de ellos. ¿Qué piensan? ¿Qué están creyendo sobre lo que estamos trabajando, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también ha habido problemas porque, bueno, las competencias han introducido elementos que han desquiciado a mucho profesorado. No voy a entrar en este debate, decía, no, yo no sé qué son las competencias, no voy a entrar en este debate, ¿no? Pero sí que voy a entrar en una cosa muy fundamental que en el vídeo lo decían, ya sabemos desde los griegos, dice, ya sabemos de los griegos que el ser humano aprende trabajando. Claro, ya lo sabemos de los griegos, lo que pasa es que hay gente que no lo sabe, porque la falacia de la enseñanza es pensar que el ser humano aprende por transmisión verbal. Ustedes son maestros y maestras, ya lo saben, deben saber o lo deben intuir desde los griegos, pero desde John Dewey, desde de Crowley, Freinet, Montessori, toda la escuela nueva, desde la neurociencia recientemente, ya sabemos que el ser humano no aprende por transmisión verbal del conocimiento, el ser humano aprende por construcción del conocimiento. Con lo cual la metodología se hay que construir. Y ustedes dirán, ¿y no se explica? ¿No se lee? Claro que sí. Si tú explicas o lo haces leer, aumentan los conocimientos previos, que es imprescindible para construir conocimiento, ¿vale? Pero no te quedas únicamente en los conocimientos previos, porque entonces haces lo que se llama aprendizaje basura. Aprendizaje basura. Los alumnos no aprenden si no hacemos metodologías de construcción del conocimiento. Y esto la psicología constructivista nos lo ha dicho por activa y por pasiva. Fíjense Goethe, que en el siglo XVIII decía, no es suficiente en saber, también se ha de aplicar. No es suficiente en querer, también se ha de hacer. Toda la historia de la educación mundial, toda la historia de los griegos, nos ha dicho San Agustín también, Aristóteles, nos decía, señores, miren cómo aprenden nuestros alumnos, porque se aprende tocando. Hay una, no sé si ustedes conocen, bueno, una frase de Confucio. Bueno, es verdad que cuando alguien no sabe quién lo ha dicho, se dice, lo dijo Confucio, pero está en internet. Confucio dijo en el siglo IV antes de Cristo, si no me equivoco, lo digo de memoria, si lo veo, no, si lo oigo, no, esperen, si lo oigo, lo olvido. Si lo veo, lo recuerdo y si lo toco, lo aprendo. Si van a internet verán que hay variaciones de Confucio, lo dice Confucio, lo repito, si lo oigo, lo olvido, si lo veo, lo recuerdo y si lo toco, lo aprendo. Y así hemos aprendido nosotros. ¿Y por qué hay maestros que se basan en la explicación y la lectura y no utilizan metodologías de construcción de conocimiento, de trabajo activo? Bueno, yo creo que es elemental, querido Watson. Estamos en el siglo XXI. Y entonces me va a decir, maestro o maestra de una nueva escuela, ser nivel 3. Anda, ¿qué significa? Esta imagen la tengo de internet, porque no me estoy inventando las cosas, es la investigación y la experiencia. Miren, en el mundo mundial hay 3 tipos de maestros y maestras. El nivel número 1 es aquel que clasifica a sus alumnos en lo que son. ¿Son buenos o malos? ¿Son aprobados o suspensos? Este es el peor, Podríamos llamarle tradicional. Nosotros en España le llamamos magistocéntrico. Él es la estrella del espectáculo. El nivel 2 es el que quiere ser buen profesor, pero que no da un paso más, sino que él quiere ser bueno, con lo cual clasifica a los profesores buenos o malos. Y él quiere ser bueno, quiere que le quieran, hace hasta bromas. Hay una derivación anglosajona que dice que es el profesor, hay profesores espectáculo, hace cosas divertidas y tal, pero no aprenden los alumnos, no llega al conocimiento, el nivel 2. En España y en Europa le llamamos el logocéntrico, porque el logos, el conocimiento, se preocupa de enseñar bien, quiere que le quieran, aunque explique. Y el nivel 3, ahora les daré, mire, ahora lo pondré, y el nivel 3 es, fíjese, se focaliza en lo que nos piden hoy día en el mundo mundial. No te bases en la enseñanza, básate en el aprendizaje de tus alumnos. Claro, no es lo que son los alumnos, no es lo que son los profesores, son lo que hacen los alumnos. Fíjate, esta transparencia que es de internet, el texto es mío, Fíjate, el primero da la culpa del pobre rendimiento de la enseñanza a los alumnos. Son tontos, es que no saben nada, estos chicos, vaya, este mundo, claro, y descargan toda la responsabilidad en el resultado de su enseñanza. Son buenos y malos. Han tenido algunos ustedes, ¿no? Estos son los que decimos malditos a veces, No sé si han tenido alguno de ustedes, Supongo que en México ha de vender todo también, como en España, ¿no? El 2, que fue un paso que se hizo en las reformas anteriores, con el constructivismo, con el tema de las competencias,
que es intentar ser mejor maestro, mejor profesor, en todo, maestra. Con lo cual, hacen algo para mejorar la enseñanza. Quieren que le quieran. Bueno, perdonen, pero no llega al nivel 3. Y el nivel 3, al revés, se focaliza en lo que los estudiantes hacen. Con lo cual, fíjense la frase, esta frase es de Taylor, en 1949, cuando empieza todo el cambio radical de la enseñanza en la didáctica. Y decía, el alumnado no aprende de lo que hace el profesorado, sino que aprenden de lo que ellos mismos hacen. Y esta es la premisa básica del nivel 3. Ahora sí que explicamos, claro. Si explican hay retención, si leemos hay retención, si pasamos a audiovisuales hay retención, si los hacemos trabajar hay retención, pero si los ponemos a construir conjuntamente con los compañeros, recordando la frase de Johnson, que lo que un alumno le enseña a otro lo aprende mejor que no que le enseñe un docente, estamos llegando a un 3, ¿no? Me van a permitir, no, bueno, tenía una broma de quién era nivel 3, pero no la he puesto, ¿no? Y no se olviden de la tecnología, que no es esto. Hay gente que piensa que la tecnología es esto, explicar lo mismo, la suma, mediante un proyector y un ordenador. Ya hay un vídeo brasileño que lo explica muy bien, de que cambia la tecnología y hace las tablas de multiplicar. Bueno, no es esto, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el universo que tenemos es de mucho más tecnología y más que viene. Me van a permitir un pequeño reflexión. En la enseñanza siempre decíamos, nosotros qué enseñamos y cómo lo hacemos. Ahora decimos, ¿qué enseñamos, cómo lo hacemos y dónde está? Ay, claro, porque ¿dónde está? Porque está en la red. Es un complemento, es lo que se llama la eutagogía. No voy a hablar de la eutagogía, vayan a internet y coloquen aquí concepto. La eutagogía es la capacidad de los seres humanos para aprender por sí mismos. Es un paso más de la andragogía, No lo voy a explicar, lo tienen en internet muy bien explicado, la eutagogía. Es interesante porque no se aprovecha. En secundaria y universidad debería aprovecharse mucho la eutagogía, la capacidad de aprender uno mismo con vídeos, con tutoriales, con enseñanza. Aquí van a hacer, de la eutagogía van a hacer la aula inversa, o la aula invertida, el trabajo de los alumnos con la tecnología fuera, ¿no? Claro, ¿qué problema tenemos hoy día en la enseñanza? Que en el fondo el celular y el móvil y bueno, todo el ordenador son distracciones, sirven para jugar, comunicarse. ¿Y cómo los podemos transformar como oportunidades de aprendizaje? Bueno, estamos pensando en esto, ¿cómo? ¿No? Pero recuerden, hemos perdido el monopolio del saber. Hay metodologías nuevas, aula invertida, que aprovechan la tecnología, la gamificación, que les entusiasma trabajar en gamificación, en proyectos, ¿no? Claro, bueno, aquí aparece esta idea de que, señores, tengamos en cuenta que los alumnos están en un universo de tecnología y no la podemos obviar. No podemos ser los maestros tecnofóbicos. No podemos ser tecnofóbicos. La tecnología es fundamental para trabajar también en la nueva escuela, ¿no? Pero bien trabajada. El problema no es prohibir, el problema es enseñar a utilizar, que es el debate internacional. Pero bueno, para ir acabando. Un reto de la escuela es lo que me vuelvo al principio, cuando me parece que era María Teresa, que hablaba de los límites impuestos, ¿no? Y entonces decía que me había basado en Edgar Morin, ¿no? Claro, la idea sería, señores y señoras, si me preguntaran qué es importante, pongan ustedes en cuarentena lo que parece inamovible en la enseñanza. O sea, no se crean en lo que ven. O sea, es que los chicos son así, las mesas han de estar así, la tarima ha de estar así, la pizarra. O sea, vamos a poner en cuarentena todo lo que parece inamovible en la enseñanza. Les comento un poco mi experiencia en las escuelas, ¿no? Yo comento esto con los maestros, que tenemos problemas en esta escuela de aprendizaje de matemáticas, de lengua, de comunicación con la familia, lo que quieran, ¿no? Vamos a poner en cuarentena lo que nos dice la teoría, lo que nos dice nuestro ADN que nos enseñaron. Y vamos a pensar nosotros como padres, como profesores, cómo podríamos cambiar esta escuela, cómo lo haríamos, ¿no? O sea, a veces les digo en broma, piensen que todos sus alumnos son sus hijos, todos son nuestros hijos. ¿Cómo les enseñaríamos? ¿Cómo queríamos enseñar a nuestros hijos el futuro, no? Pongan ustedes en cuarentena y piensen en esto, ¿no? ¿Cómo educarían a sus hijos? ¿Cómo lo están haciendo ustedes? ¿A que no? Porque sus hijos a veces van a otra escuela, o una escuela privada, o una escuela subvencionada, ¿no? Tiene esta idea de poner en cuarentena lo que parece inamovible, que es esta idea de romper el ADN profesoril. Con lo cual, les hablo a ustedes de la ceguera del conocimiento y la inteligencia ciega.
no sean ustedes ciegos del conocimiento. No apliquen inteligencia ciega. ¿Y qué significa eso? Pues esto. ¿Cómo rompemos la ceguera del conocimiento de la escuela tradicional para reinventarnos una escuela nueva? Primero, fíjense, abrirnos a nuevas ideas, a nuevos ritmos, ir mucho más allá, investigar lo que haces, por qué lo haces, reflexionar y buscar el por eso colectivamente, conjuntamente con tus compañeros, en un mundo complejo, que nos ha hecho muy complejo. Las familias no son lo que eran, la sociedad no es lo que era, los medios de comunicación no es lo que son. Aunque la gente piense que sí, es que mi hijo, no, oiga, su hijo no tiene nada que ver con usted, ni tiene que ver con hace 20 años, ¿no? Perder el miedo a lo desconocido, a las cosas nuevas, a los cambios. Dejar de creer ciegamente en las ideas o proposiciones ya impuestas. Dejar de creer ciegamente y aceptadas por otros, para así poder desarrollar las nuestras, las propias. Entonces, fíjense que es interesante esto en Latinoamérica. Me parece que es no Perú, Ecuador y bueno, hay países que hablan de las fronteras, hablan de romper las fronteras, ¿no? Es lo mismo, porque es evitar no ver más allá de nuestros límites. Hay maestros muy innovadores que quieren hacer cosas, pero están encasillados en sus propios límites, que es su ADN, que es la perspectiva que han recibido, ¿no? Entonces, si nos levantamos y veremos el mundo y en la realidad, rompemos nuestros límites y decimos, necesitamos cambiar en la realidad actual, ¿no? Esta idea de evitar, tenemos que intentar ver más allá de nuestros límites, porque nuestros límites son la escuela, entrar, la clase, los alumnos. No, rompemos esto, poner en cuarentena lo que realmente hemos aprendido, ¿no? Para buscar fórmulas nuevas. Sé que cuesta, porque fíjense, la nueva escuela, si hago un resumen, diría, hombre, hemos de reinventar metodologías, hemos de cambiar la organización de la escuela, hemos de cambiar las relaciones con el alumnado, el profesorado y la comunidad, la metodología, la igualdad entre los sexos, evitar que mueran tantas mujeres en nuestro país, no sé en el suyo, también, el suyo también, porque lo leo, ¿no? Pero realmente, ¿qué está pasando, no? Es decir, la inclusión, la sostenibilidad ambiental con criterios ecológicos y en general para llevar a cabo una educación mejor y cambiar los modelos mentales del profesorado. Yo siempre digo, señores, mucho trabajo, pero posible, pero posible. Seguramente nosotros no cambiaremos el mundo, nos moriremos antes, pero al menos tenemos la idea, como decía Fede, de que enseñamos a alumnos que cambiarán el mundo, ¿no? Y poner imaginación. Yo sé que en Latinoamérica tenemos problemas como en España, en zonas rurales, de que a veces no tenemos los medios necesarios, por lo que sea. Poner imaginación. Fíjese, el profesor está enseñando matemáticas con una silla, ¿no? Haciendo un ángulo, ¿no? Bueno, porque Freire ya decía, señores, transformemos los maestros las dificultades en posibilidades. No me lloren tanto, no me lloren tanto. Bueno, lloren un poquito. Y a partir de aquí vamos a cambiar. Venga, vamos a transformar estas dificultades en posibilidades. Porque la lógica te lleva a B, pero la creatividad te lleva a cualquier parte. Esto dice ¿no? Con lo cual, Arthur Clay, que es el hombre de la Odisea del Espacio, de la película. ¿Recuerdan el 2000 la Odisea del Espacio? Ahí es Arthur Clay, su libro, que decía, los límites de lo posible solo se pueden definir yendo más allá de ellos en lo imposible. Ahí está la idea, ¿no? Esta romper barreras que decía anterior. En fin, profesión. Van a permitir esta broma de Forges, un humorista español. Animadora, educadora, actriz, maestra, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, ponente, lingüista, psiquiatra, diseñadora, formadora, escritora, dibujante, gesticular y paseante. Que todo eso no cabe. Pues ponga profe de español, que es lo mismo. Bueno, es una broma que hacía, pero tenía toda la razón. Se publicó en un diario del Día del Maestro. Tenía toda la razón porque los maestros y maestras, en el fondo, hacemos muchas funciones que no son agradecidas a veces por la sociedad. Para acabar y pensar, John Dewey, que murió en el año 52, el padre de la pedagogía progresista norteamericana, el padre de la democracia y la escuela, decía en una conferencia antes de morir, murió en el 52, hace 72 años, si enseñamos a los alumnos de hoy del mismo modo como les formábamos ayer, les robamos el mañana. Entonces él decía, señores, nos decía, como docentes no deberíamos permitirlo. Sin olvidar, en todos los países, el buen vivir. El buen vivir es contrario al mal vivir del maestro. El mal vivir, el bajo sueldo, baja formación, maltrato. No. Tenemos que luchar por el buen vivir. Por el buen vivir. ¿Por qué? Porque hemos comprobado que si a los maestros les damos un buen sueldo, les damos una buena escuela, les damos unos buenos medios, les damos reconocimiento, pues ¿saben qué pasa? Que enseñan mejor
y los alumnos aprenden mejor. Si les damos un mal vivir, mal sueldo, mala escuela, malos recursos, malos compañeros, pues ¿qué pasa? Que enseñan peor y aprenden los alumnos peor y el país va peor. Con lo cual, yo siempre digo a los políticos, me hagan o no me hagan caso, señores, traten a los maestros como los profesionales importantes de la nación, porque si los tratan bien, enseñarán bien y aprenderán mucho mejor sus hijos y sus niños y tendremos una educación y una democracia mucho mejor. Señores, muchas gracias por escucharme. El puente que va de la esclavitud a la libertad se llama educación y el futuro está en el camino, no en la meta. Pues muchas gracias por dejarme. Mire, voy a hacer una broma. No sé si ustedes, es que como estamos virtualmente, no sé si han acabado así, han acabado así o han acabado así. No sé, porque yo he puesto profesorado con bienestar y cerca de las vacaciones. Pero bueno, espero que no haya acabado así como una conferencia después de que hice yo a esta profesora. Pues nada, pues muchas gracias y agradecido de estar con ustedes. Me he alargado un poco porque además yo tengo una nieta pequeña de 4 años que tengo que estar con ella. Le decía al centro de profesores, a Rey, ¿no? Así, ¿no? Le decía a Rey de que tenía que acabar antes de las 7 y me he alargado porque tengo que estar con mi nieta y lo tengo que llevar a su casa, que le toca estar conmigo hoy, ¿no? Pues nada, muchas gracias. María Tere, cuando quieras tú, porque tú eres la coordinadora, ¿no? Bueno, la presentadora. Agradecemos al doctor Francisco Ibernón su relevante y significativa exposición. Nos coloca un rasero en la reflexión muy elevado y muy rico, desde lo que es la colegialidad participativa, el pensamiento del maestro práctico reflexivo, si somos o no un buen vino, y sobre la codocencia. Todos estos conceptos han sido rescatados del chat de Zoom y de la página de YouTube de la Subdirección de Formación Continua. Y si usted nos los permite y el público así también lo dispone, damos pauta a escuchar algunas de las preguntas que nuestros participantes han formulado a través de estas dos plataformas. Voy a coger papel, sí. Acudiendo a lo que el doctor también nos ha explicado ahora, sabemos que su horario vespertino, como lo señala, lo tenía un poco ajustado. Vamos a hacer esta dinámica, si nos lo permite, con 3 preguntas que me parece que son significativas o representativas de lo que nuestro auditorio ha querido señalarnos. Germán, un segundo. Adelante. Voy a dar la luz porque se está haciendo de noche en mi país. Adelante, doctor. Agradecemos a su vez a todo el público, a los compañeros docentes y las maestras que se han comunicado y les invitamos a que no olviden registrar su participación a través del código QR que ha estado circulando en el chat del Zoom y en el de la página de YouTube de la Subdirección de Formación Continua. Si me lo permite, doctor, serían estas las preguntas que ha planteado nuestro auditorio. La pregunta 1, ¿qué deberíamos dejar de hacer en el quehacer cotidiano de la escuela para conformarnos desde nuestra práctica con una mirada crítica? También nos preguntan, ¿qué rasgos nos permitirían reconocer que en los espacios escolares se ha posibilitado la colegialidad participativa? Y si nosotros también identificamos cuáles serían las tareas, es la tercera pregunta, que nos tendríamos que estar haciendo para reinventar nuestra escuela. Tenemos otras preguntas en el momento que usted considere si le da paso a alguna otra participación, se la planteamos y si no, esta recupera en buena medida lo que nuestros compañeros han querido expresar. Por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo pienso que a lo largo de mi exposición he dicho algunas cosas ya, pero voy a responder a la segunda, que dice rasgos de la colegialidad participativa. Pues fíjense, históricamente, en el momento que se pasa que la escuela es la unidad de cambio, la colegialidad participativa se demuestra, fíjense, con diversas cosas. Primero, considerar que los maestros y las maestras no tienen problemas genéricos, sino tienen problemas genéricos cuando hacen un curso y alguien intenta darle la solución. Pero si nos centramos en la unidad de cambio de la escuela tiene situaciones problemáticas. Cada escuela tiene situaciones problemáticas. Los rasgos de la colegialidad participativa vamos a analizar qué es lo que nos pasa, nosotros, qué situación problemática tenemos. Por ejemplo, pues los chicos no aprenden matemáticas o lenguaje o comprensión lectora o no hay comunicación con las familias, lo que ustedes quieran.
y a partir de aquí vamos a hacer un proyecto de cambio. Les comento porque históricamente el rasgo era diferente, era decir, tenemos un problema en la escuela, vamos a hacer formación para solucionar este problema. Ahora se dice que esto se ha equivocado porque en el tránsito de la formación a la práctica se pierde mucho. Lo que se hace ahora en la colegialidad participativa es decir, vamos a analizar nuestra situación problemática y para eso buscamos formación si la necesitamos. Es al revés el binomio, en lo cual hacemos un proyecto de cambio. Un proyecto de cambio que en el caso nuestro, cuando trabajamos, nos lleva casi un curso, a veces, analizar un poco qué está pasando, vamos a ver, se llama modelo de desarrollo y mejora de la enseñanza, es hacer un proyecto de cambio, ¿no? Entonces, se va elaborando el proyecto de cambio, el siguiente curso se implementa, y después comprobamos y se evalúa si realmente funciona. Se llama modelo de desarrollo y mejora de la enseñanza. El rasgo, la colegialidad participativa es el trabajo conjunto, no la artificial, y se hace con un proyecto de cambio. Pero siempre, fíjense, ustedes que están en la subdirección de formación continua ya lo saben. En el fondo, si la unidad de cambio es la escuela, tenemos que analizar la situación problemática de la escuela con ellos, y a partir de aquí, sobre esta situación problemática, se hace un proyecto de cambio, que a veces necesita asesores o no, a veces sí, a veces no, para que este proyecto de cambio y se ejecuta y se evalúa, ¿no? Ahí está la colegialidad participativa, ¿no? Si quiere profundizar sobre ello, es una cultura colaborativa. La cultura colaborativa es un tema fundamental en el campo educativo del siglo XXI. La cultura colaborativa es fundamental. Este día del proyecto de cambio, ¿no? Esta inversión del binomio, ¿no? No problema y formación, sino no formación y ir a buscar el problema. O sea, los niños no aprenden matemáticas. Bueno, vamos a hacer una formación sobre la matemática. No. Vamos a hacer una formación en el centro sobre los problemas y situaciones problemáticas de la matemática en este centro, con estos niños, con este contexto. Y para eso les damos formación específica si es necesario, ¿no? ¿Qué dejar de hacer para la mirada crítica? Bueno, fíjense que yo insinuaba el tema de muchas cosas, porque el ADN profesoril, esta racionalidad técnica, la tenemos casi incorporada, ¿no? Claro, fíjense, yo les comento las experiencias que hemos tenido. Dejar de hacer es muy, muy complejo, porque la escuela es un sistema muy estricto. Es un edificio que es como una prisión, perdonen, o como un hospital. Tiene pasillos, celdas y carceleros. Perdonen, el hospital tiene pasillos, enfermos y habitaciones. El manicomio también lo mismo. Entonces, claro, es una construcción de la perspectiva industrial. ¿Cómo se cambia esto? Las experiencias en España, y les recomiendo que puedan mirar en internet, voy a referir una experiencia interesante. Bueno, en el fondo es que me cuesta decirlo, pero una de las innovaciones más importantes lo han hecho los jesuitas. Los jesuitas siempre en este mundo hicieron el Trivium y el Quadrivium, y ahora van a internet y busquen ustedes en el YouTube innovación de los jesuitas. Digo porque se ha hecho una cosa que es para trabajar, cambiar la escuela, se ha hecho un año de formación, porque la codocencia lleva una forma, o sea, los grupos flexibles, el romper la estructura de la escuela con rincones de informática, rincones audiovisuales, de trabajo, un aula general para poder hacer clases, ¿no? Esto ha llevado un año de formación con los maestros, un año, para formarlos en ese trabajo. Claro, porque en la codocencia a veces son 2 o 3 maestros, que uno se encarga de un grupo, otro hace a veces una exposición general, otro coge entonces, se trabaja mucho la lengua y la matemática por agrupamientos flexibles y las sociales y naturales mucho más genéricas, más generales, ¿no? Claro, esto indica una transformación importante, que quizás la escuela pública está costando mucho hacerla aquí. No digo que se pueda hacer, ¿no? Pero en principio, claro, romper todo ello es romper la forma de trabajar, esta mentalidad, y romper un poco la estructura escolar. Pero es interesante, ¿no? Porque en el fondo es crear una estructura. O sea, fíjense ustedes que estamos en el siglo XXI. ¿Ustedes creen que los niños aprenden sentados en un pupitre con un maestro delante, con un libro que está explicando en el siglo XXI? Pero, hombre, ya me costó a mí cuando era niño y cuando éramos niños ya nos costaba, pero aguantábamos porque la vida era así. Y además los papás eran así. Y si el maestro te pegaba, en aquella época pegaban, no lo decía en casa porque tu papá te pegaba, bueno, aquí en España, o te castigaba. Claro, esto se ha acabado, ¿no? Entonces, claro, digo, hombre, pues ha de cambiar muchas cosas, no puede ser esto, ¿no? Entonces, hay gente que no puede hacer el cambio estructural, pero cambie su aula, cambie su forma de trabajar.
Distribuye las tupites de forma diferente. Utilice metodologías de proyectos, que los alumnos trabajen construyendo algo, construyendo o haciendo cosas. Cuando expliquen, déjeles participar. Utilice técnicas muy conocidas, la conferencia, que sepan explicar ellos alguna cosa que les entusiasma. Yo tengo un nieto de 10 años y trabaja en una escuela muy progresista y claro, está preparando, ¿qué le gusta a él? Pues el fútbol. Pues está explicando prepara el tema de explicar pues, el fútbol, cómo funciona, no sé, dejarles participar, que ellos, partir de ellos, de su contexto, de su realidad. Una cosa importante, que las familias puedan participar. Esto también está ahora de moda, ¿eh? Las familias, ya sea voluntariado o sea participando. O sea, uno de mis hijos fue a la escuela de su niña, que está aquí de 4 años, a explicar 2 cuentos, ¿no? Porque la escuela se abría a los abuelos, a los padres, para todas estas cosas. Esto rompe un poco. Y los niños van a la escuela, como decía una compañera, más felices. Aprendiendo también, o sea, no, con conocimientos sólidos, no decimos, no, es que van a jugar, no, también van a aprender, pero van a aprender de otra forma, van a aprender trabajando, discutiendo, van a aprender viendo vídeos, van a aprender utilizando Internet, si son de secundaria, por ejemplo, porque no, aquí en España se utilizan las tablets, ¿no? Manejadas por el profesorado, ¿no? Todo esto, poco a poco, y es lento. Fíjense que el cambio de la educación es muy lento. Ahora estamos trabajando cosas de hace 100 años. ¿Quieren un ejemplo? El método de proyectos fue creado por Kilpatrick, un discípulo de John Dewey, y lo creó en 1918. Y ahora resulta que es la panacea de la metodología. O sea, hemos pasado más de un siglo para descubrir que el método de proyectos es lo mejorcito en las competencias humanas. Bueno, oiga, pues así va la educación, ¿no? O las técnicas Feinet. Hacer, por ejemplo, planes de trabajo. Ahora utilizan las escuelas progresistas, los chicos llegan a la escuela y tienen un plan de trabajo. Tienen que hacer esto de matemáticas, esto de lengua, agruparse con esto, hacer un proyecto. Estos plan de trabajo es Feinet, en 1930 y pico, ¿no? Es decir, bueno, que estamos recuperando cosas muy antiguas que funcionaron en su momento, pero que fueron, atención, fueron destruidas, en el caso nuestro, por las dictaduras fascistas, y por gobiernos ineptos, incultos, que la educación para ellos era secundaria, porque sus hijos iban a escuelas ricas. Perdone, ya sé que en México no, estoy hablando de España, pero al principio, claro, nosotros nos paralizó mucho tiempo, pero el mundo no tira hacia atrás, el mundo tira hacia adelante. Se acabó el perro y se acabó la rabia, que decimos aquí, ¿no? Con lo cual, continuamos trabajando, ¿no? ¿Nos cuesta? Claro que sí, pero yo creo que en México, tal como está el cambio, tiene que ir poco a poco, tenemos que ir poco a poco, no podemos correr, ¿no? Pero tenemos esta idea, no ir con certeza por el camino equivocado, esta idea, ¿no? Hagamos pocas cosas, pero hagamos bien hechas, que se vaya construyendo. Yo siempre digo a mis compañeros, vosotros, a los maestros jóvenes, no veis el cambio, lo verá la siguiente generación. Bueno, porque es verdad, esto pasa, ¿no? Bueno, pasa por ahí. Es lo que decía, mucho trabajo, pero posible, porque hoy día tenemos Internet, que nos metemos allí y tenemos muchas experiencias. En España tenemos 300 grupos de innovación docente en matemáticas, en lenguajes sociales. Allí hay de todo. O sea, tú buscas y dices, qué interesante, ¿no? ¿Cómo puedo enseñar la lectura constructivista? Y ahí aparecen elementos importantes. O ¿cómo puedo enseñar mejor la matemática trabajando proyectos, ¿no? Es decir, que también esta idea del maestro, de dónde está la información, ¿no? Y la última era, bueno, ya que os he explicado las tareas, ¿no? Reinventar tareas. Bueno, en el fondo casi lo he explicado, ¿no? Fíjense recuerden esta idea, para cambiar la educación de un país no es suficiente cambiar al profesorado, se ha de cambiar el contexto que trabaja. Si tú cambias al profesorado el contexto que trabaja, el país cambiará, ¿no? Que es lo que estamos analizando ahora. No éramos conscientes de esto, Nosotros pensábamos hace años que cambiando al profesorado él llegaría a la escuelita y haría cambios, y no es verdad, continúa lo mismo. Entonces, pues sí, con más títulos, con decoraciones, con más papeles. Como dice un compañero, tengo tantos papeles que tengo el brazo levantado, ¿no? Es decir, pero la idea es esta. Entonces, aquí esta idea de tareas, pues plantearse, por ejemplo, la dirección. Eso también es importante, En España estamos trabajando mucho en la dirección colegiada, democrática, no de recursos humanos, una dirección que da pie al trabajo colaborativo. Porque, atención aquí, si no hay alguien que tira del carro, el carro no se mueve, Lo digo porque es importante el liderazgo, muy importante. Esto pensábamos que no. No, los maestros solos, no. Si no hay liderazgo educativo, que sea un liderazgo pedagógico, no se tira del carro.
el carro queda parado, con lo cual es importante trabajar con los directores, directoras, con la gestión escolar. Todo esto son cambios que se hacen poco a poco, pero que van creando simientes, ¿no? Para que se vayan saliendo, como decía Freire, plantando para que crezcan árboles, ¿no? Pero bueno, va por aquí. No sé si he respuesto, pero va por aquí el cambio, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Por supuesto que ha respondido a estas preguntas y por su tiempo le pregunto si podemos plantear por lo menos Venga, otra. Otra más, va, venga. Bueno, y muy en el contexto de lo que también está sucediendo en nuestro sistema educativo actual, inclusive incorporado los materiales recientes del plan de estudio. La pregunta está señalada en cómo se puede transitar de una tensión permanente entre prescripciones normativas, curriculares y administrativas a replantear las relaciones escolares con prácticas que pueden considerarse más enriquecidas, doctor. Bien. Esto sí que lo tenemos trabajado, teóricamente. Es verdad que, le voy a comentar a la respuesta a la pregunta, el gobierno, las administraciones públicas, votadas democráticamente, tienen derecho a decir cómo deben ser sus maestros, ¿vale? Eso está claro. Es muy importante la educación de un país, igual que otras profesiones son más liberales, como la medicina o la abogacía, aunque tienen, pero la educación, hay un control social de la educación. Entonces yo siempre digo, el gobierno tiene derecho, si es democrático, a decir cómo quiere que sean sus maestros. Y esto es normativo, muy bien, es normativo. Y está claro, no hay ningún país que no tenga normativas educativas, reglamentaciones, hasta a veces demasiadas. En mi país hemos analizado que el colectivo de profesorado somos los que tenemos más normas. No sé usted, más normas, porque hace las normas el Estado, no hace la autonomía, lo hace el municipio, todo el mundo hace normas educativas. Bueno, pero se ha de respetar. Si tú no quieres este gobierno o esta administración, pues cuando votes, vota a otros, yo qué sé, ¿no? Pero el principio de la democracia es eso. Ellos tienen derecho a decir cómo tenemos. Ahora, por ejemplo, se metieron en competencias, después ahora están metiéndose en tecnología, en diversidad, ¿vale? Pues tienen derecho. O sea, hay expertos del gobierno, equivocados o no, que deciden una prescripción. Muy bien. Pero los sistemas democráticos me miran las manos. Fíjese, la prescripción es lo de arriba, y lo colaborativo y lo participativo los de abajo. Entonces, la teoría nos dice que un buen plan de formación y de enseñanza del magisterio en los territorios es un equilibrio entre lo normativo y lo colaborativo. Por ejemplo, imagínense que el gobierno hace un análisis de necesidades, hace una encuesta y dice, los maestros no saben tecnología, pues tenemos formación en tecnología, los maestros no saben matemáticas, vamos a dar formación en matemáticas, muy bien. Pero esto se compagina con ir a los territorios y analizar qué problemas tienen. Lo colaborativo, ¿qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te hace daño? Y a partir de aquí se equilibra entre lo prescriptivo, que es formación prescriptiva, que se puede hacer en la universidad, se puede hacer en los centros de profesores, de maestros, lo que sea, y lo colaborativo, que también los centros de maestros en España participan, porque aquí es generar proyectos de cambio en el territorio en una escuela. Y los asesores técnicos del centro de maestros les dan apoyo. Con lo cual, a ver, les explico. Cuando nacen los centros de maestros, me van a permitir, porque yo participé en España, ay, Dios mío, en el año 84, hace un tiempo, en la formación de los centros de maestros de España, en la época socialista, que cuando ganaron la primera vez los socialistas se crearon. 84, estoy muy mayor, pero bueno, pues allí lo creamos para este equilibrio, para decir, el centro de maestros tiene que hacer el equilibrio entre lo prescriptivo, porque el gobierno, son representantes del gobierno y tienen que enseñar lo que el gobierno dice en ese momento, cursos de formación, talleres, lo que ustedes quieran, y tiene que estar en el territorio para hacerlo colaborativo con los maestros, darle la voz a los maestros para que haya un equilibrio entre lo prescriptivo y lo colaborativo. Señores, eso es la teoría del centro de maestros que nace de los teachers centers ingleses. España lo copiamos de los teachers centers ingleses, lo copiamos, pero literalmente, en aquella época buscamos, bueno, ¿qué hacemos en el cambio de los maestros de las teorías actuales? Y buscamos el ejemplo de los teachers, que es la mejor modalidad de formación, porque está descentralizada, o sea, hay un centralismo y una descentralización, es lo mejor. Pero no sé si me explico, nosotros como asesores o técnicos, centros de maestros, tenemos que aceptar esta prescripción. Señores, nos toca, te guste o no te guste, esto. Pero
nos tienen que dejar, o os tienen que dejar, trabajar en el territorio de forma colaborativa para ayudar a los maestros a solucionar sus situaciones problemáticas con proyectos de cambio. Ahí está este equilibrio, ahí está este equilibrio. Y esto lo sabemos hace muchos años, esta idea y esto os digo, ¿por qué nacieron los centros de maestros? Nacieron para eso, para eso. No sé si aquí en México esto lo tienen teorizado, pero seguro que sí, porque yo tengo buenos compañeros en universidades que han trabajado conmigo, sobre todo aquí en tesis doctorales, que han hecho conmigo, que están ahora en universidades mexicanas, que tengo bastantes en algunas, y que seguro y que son gente muy competente, mexicana. Muchas gracias, doctor Francisco Invernón Muñoz. Su mirada crítica ante la formación del profesorado y el planteamiento que nos ha hecho sobre la reivindicación de la escuela nos invita a una reflexión del camino que cada uno de nosotros como agentes educativos hemos tomado y en específico a esto de la formación, este elemento de la formación continua que usted nos ha narrado de manera muy rica. Bueno, pues agradecemos esta participación. Bueno, pues muchas gracias y paso a la fase de hacer de abuelo, que es una fase diferente de la vida, pero muy intensa, ¿no? Pues muchas gracias, señores, por escucharme. Espero que haya sido interesante para ustedes, al menos esta idea de si he conseguido, decía al principio, el objetivo de cambiar un poco la mirada, ya me doy por feliz, ¿no? Si he conseguido que alguien cambie un poco una mirada de algún aspecto, pues considero que ya ha valido la pena este intercambio entre ustedes. Lástima que no esté presente con ustedes para poder discutir y verle los ojos, sobre todo, y la mirada sobre lo que he explicado. Pues muchas gracias, me despido de ustedes. Buenas noches para mí. Un momento, doctor, venga, todavía es parte todavía del programa, no, por favor. venga, yo me despido de ustedes. Sí, no nos gustaría que se fuera sin antes recibir un reconocimiento del doctor Jesús Vargas Miranda, quien es titular de la Subdirección de Formación Continua. Adelante, doctor Jesús. Bueno, nos acompaña, tenemos el privilegio de tener aquí al maestro Serafín Aguilera Valencia. Adelante, maestro Serafín. Está cerrado su audio, maestro Serafín. ¿Está cerrado el audio, maestro Serafín? Si le abren el audio, por favor, el micrófono, por favor. Mario. Está autorizado y abierto audio y video, pero tienen ambos cerrados. Un minuto, ¿cambiamos máquina? Por favor. Adelante, Mario. En lo que se soluciona el problema. Perdón, ¿ya se escucha? Ahora sí, sí. Perdón, ya saben, aquí la tecnología a veces nos gana. Pero ya estamos aquí y pues hemos escuchado con gran atención y placer la conferencia que el doctor Francisco Invernón nos ha compartido. Seguramente que pues a cada uno de los que disfrutamos de la misma nos deja grandes saberes, reflexiones y sobre todo nos deja pensando de por dónde empezar el cambio, ¿no? Que tanto necesitamos y tanto anhelamos en México y específicamente en el Estado de México. Y pues queremos decirle que todo lo que nos ha compartido pues nos va a servir mucho para continuar con la estrategia estatal para la transformación y mejora de la educación básica en el Estado de México y al menos de manera personal aquí en la subsecretaría, y estoy seguro que todas las maestras y maestros que se conectaron se quedan con un grato sabor de boca y ya con más saberes y conocimientos para seguir impulsando. Y bueno, pues agradecemos infinitamente, doctor Francisco Invernón, muchas gracias. La conferencia impartida, a las maestras y maestros del Estado de México y a todos los compañeros que se conectaron. Me es muy placentero hacerle llegar el presente reconocimiento a nombre del Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación,
la Subsecretaría de Educación Básica y la Subdirección de Formación Continua, le otorgamos el presente reconocimiento al doctor Francisco Inberrón Muñoz por su destacada participación como ponente en la conferencia Reinventando la Escuela desde una mirada crítica, dirigida a docentes de educación básica del Estado de México. Atentamente, doctor Jesús Vargas Miranda, en suplencia de la Subdirección de Formación Continua. Muchas gracias, doctor, y esperemos tenerlo pronto por acá con nosotros. Y felicidades a todas las maestras y maestros que disfrutaron de esta excelente conferencia. Gracias. Muchas gracias a ustedes, y ya me enviarán por correo electrónico el reconocimiento para tenerlo presente yo en mi despacho. Pues muchas gracias. Siempre yo acabo diciendo a mis alumnos, sobre todo, que sean felices también, ¿eh? Es decir, que la profesión también es importante, la felicidad de cada uno. Pues yo me despido de ustedes. Ha sido un placer tenerles aquí delante, aunque no haya podido verles la cara, ¿no?, directamente. Pues hasta la próxima. No sé si en México, porque estuve hace poco en la parte de Yucatán. Estuve allí en Yucatán con los centros de actualización del magisterio. No sé si ustedes allí hicieron que hacían su aniversario, pero bueno, es decir, cada vez cuesta más hacer viajes porque son larguísimos estos viajes entre ustedes. Pues nada, buenas noches para mí, buen día para ustedes, que les vaya bien.